Bien. Perfecto. Bien. Ya con todo lo que hemos visto, estamos en posición de abocarnos al estudio de los extremos de una función de varias variables. Como vamos a ver, el análisis de extremo en funciones de varias variables o de dos variables en este caso, es una extensión de las técnicas que ya aprendimos para funciones de una variable. ¿Sí? ¿Y qué podemos decir? ¿A qué vamos a llamar máximo relativo? Por ejemplo, si nosotros tenemos una superficie, ¿no? Supónganse que esto sea en el espacio, obviamente, mírenlo con cariño. Hagan de cuenta que acá tienen los ejes. ¿Cuándo voy a decir que un punto es un máximo relativo? Supónganse que la función está definida en una región del plano y que contiene ese punto. Ese punto llamémosle que es x0, y0 y z0. ¿Cuándo vamos a decir que es un máximo? Gráficamente, díganme ustedes, ¿cuándo vamos a decir que ese punto es un máximo? Cuando no haya ningún punto que en un valor z sea mayor que él. Bien, cuando sea el que está más arriba de todos, ¿sí? Entonces vamos a decir que en ese punto presenta un máximo si f de x0 y 0 es mayor que f de xy para cualquier xy que esté, obviamente, en el dominio en un disco abierto que contiene el punto. Ahí va a ser un máximo. Cuando ese valor es mayor, su imagen, ese z, es el pico, no va a ser sobrepasado por nadie. Y de manera similar vamos a decir que presenta un mínimo cuando. ¿Cuándo presentará un mínimo? Sería cuando el punto no haya ningún valor menor al punto en z. O sea, cuando todos lo superan. Claro. Cuando todos lo superen, ahí va a ser un mínimo. Es decir, exactamente al revés. Cuando f de x0 y 0 sea menor que cualquier f de xy. Acá va a ser un máximo y un mínimo va a ser en el caso de que f de x0 y 0 sea menor que cualquier f de xy para cualquier xy de un disco abierto de ese punto del dominio. ¿Sí? O sea, el concepto lo tenemos. ¿Está claro eso? Bien. ¿Qué hacíamos en funciones de una variable para localizar a los extremos relativos? ¿Qué buscábamos? La derivada segunda. Antes de eso, ¿qué analizábamos? La derivada primera. Antes La de concavidad, Un punto testigo. si era cóncava, No, antes de eso. Un punto testigo en la derivada primera. No, antes de eso. Si se podía derivar. Antes de eso. ¿Qué buscábamos? La función. No buscábamos los puntos en donde la función se hiciera cero. Punto crítico. Está cerca, pero no la función.
¿No son los puntos críticos? Los puntos críticos. Gracias, Marco. Nosotros, para analizar los extremos relativos en las funciones de una variable, lo que analizábamos o investigábamos eran los puntos críticos. ¿Sí? ¿Y qué decíamos en una función de una variable? ¿Cómo definíamos los puntos críticos? Eran aquellos puntos donde la derivada se hace cero o no existe. donde la derivada se hace cero o no existe. Muy bien, Tiziana. Donde la derivada se hacía cero o no existía. Eso en funciones de una variable. En funciones de dos variables vamos a adaptar el concepto. ¿Sí? Porque acá sabemos que no tenemos una sola derivada en un punto. Tenemos infinitas derivadas de acuerdo a la dirección. Entonces, lo que se tiene que anular, a ver si logran hacer el salto. Las dos derivadas se tienen que anular. O sea, Solo tienen las que dos. ser- O sea, ¿qué se tiene que anular? Porque yo acá tengo infinitas derivadas en un punto. El gradiente La se función. tiene que volver cero. El gradiente tiene que ser el vector nulo. Bien. O sea que para que sea un punto crítico, el gradiente tiene que ser el vector nulo. ¿Por qué? Esa es la condición necesaria. Porque si el gradiente es el vector nulo, ¿ustedes se acuerdan cómo sacábamos las derivadas direccionales? ¿Utilizando qué cosa? El vector ¿Y qué unitario. más? Y las derivadas. O sea, Un plano. el gradiente. Para sacar el vector, la derivada direccional, usamos el gradiente. Y si el gradiente es el vector nulo, las derivadas direccionales en cualquier dirección, ¿cuánto me van a dar? Cero. Cero. Y si la derivada direccional en un punto es cero, en cualquier dirección que yo apunte es cero, ¿cómo es el plano tangente a ese punto? Perpendicular. Con la mano me estás mostrando otra cosa de lo que estás diciendo. Paralelo. No. ¿Paralelo a quién? Horizontal. Eso, bien, Eleonora, tiene que ser horizontal, porque quiere decir que la pendiente en ese punto, en cualquier dirección, es cero. Así que el plano tangente tiene que ser horizontal. Y eso va a pasar cuando el gradiente sea el vector nulo. Por eso es la condición necesaria para que un punto sea crítico, que el gradiente de la función en ese punto sea el vector nulo. O sea, 0i más 0j. Eso me asegura a mí que el plano tangente a esa superficie es horizontal. O sea, Lauti, vos me decías, me lo hacías con la mano, es perpendicular, no, horizontal. Por eso te decía yo, vos con la mano estás diciendo una cosa, es horizontal.
Bien. Pero, ¿qué quiere decir esto? Si el gradiente es el vector nulo, quiere decir que la derivada de la función en la dirección X, ¿cuánto vale? 0. Y la derivada de la función en la dirección Y, 0. O sea que se tienen que cumplir las dos cosas para que sea el vector nulo. Ambas derivadas, ambas, tienen que ser 0. ¿Sí? Pero también puede ser, volvamos para atrás, en funciones de una variable, decíamos, un punto crítico es cuando la derivada es 0 o, ¿qué decía Tiziana? No existe. O no existe. O no existe. Entonces, acá también decimos, el punto es crítico cuando ambas derivadas parciales son 0 o alguna no exista. O esa es la condición para que sea un punto crítico. O bien ambas derivadas son 0 o una no existe. ¿Se entiende? Si ambas derivadas son 0, quiere decir, volvamos a repasar, que todas las derivadas direccionales en un punto, en cualquier dirección me da 0. O sea, pendiente 0. El plano que incluye a todas las derivadas direccionales, que es el plano tangente, va a ser horizontal. Y eso es lo que tiene que darse cuando yo tengo un extremo. Si yo tengo un máximo, el plano tangente tiene que ser horizontal. Si no, no es un máximo. Y si tengo un mínimo, lo mismo. El plano tangente tiene que ser horizontal. O alguna de las dos derivadas parciales no existe. Bien. Entonces, nosotros decíamos que para que fuera un extremo tenía que ser un punto crítico, pero no todos los puntos críticos eran extremos. ¿Se acuerdan? Condición necesaria, no suficiente. Si es un extremo, ocurre en un punto crítico. Punto. No todo punto crítico es un extremo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá pasa lo mismo. Los extremos relativos solo pueden ocurrir en los puntos críticos. Pero pueden haber puntos críticos que no sean extremos. Y en funciones de dos variables, ¿cuáles serán esos puntos? Existen en funciones de dos variables puntos donde el gradiente se anula o no existe, y sin embargo no son extremos. Son los que se llaman puntos silla. ¿A alguien se le ocurre por qué se llamarán puntos silla? Porque tendrá alguna forma Porque forma como una, particular. forma como una especie de meseta y después sigue creciendo.
porque hace referencia, a ver, A una silla. a una silla de montar, que nosotros le llamamos montura. Así que ya se les vino en la cabeza qué tipo de figura estoy hablando. De una papita Pringles, algo así. Muy bien, Sofía, excelente. O sea, de un paraboloide hiperbólico. En un paraboloide hiperbólico, ¿sí? Por ejemplo, pareció una silla de montar. Ese punto de ahí, que si yo lo intersecto con un plano me da una parábola, ese punto de ahí no es un máximo, no es un mínimo, pero sin embargo el gradiente se anula. Es un punto crítico y eso es un punto silla. Ese es el punto silla. ¿Se está entendiendo? Sí, Me profe. asusta el silencio. Sí, profe, entendemos bárbaro. Yo Gracias, le dije chicos. que sí. Bien. Sigamos. Ahora volvamos a lo que me estaban diciendo ustedes. En funciones de una variable, básicamente teníamos dos criterios, ¿se acuerdan? Para analizar si los puntos críticos eran extremos o no. Sí. El criterio de la derivada primera y el criterio de la derivada segunda. Decíamos, con el criterio de la derivada primera analizábamos cómo cambiaba la pendiente de la tangente, si cambiaba de signo, decíamos que estábamos en un extremo, si no cambiaba de signo podía ser una asíntota. En funciones de dos variables, a veces el manejo algebraico no es simple. Y por eso nosotros vamos a recurrir a un solo criterio para determinar si en un punto crítico hay un extremo o hay un punto silla. ¿Sí? En vez de dos formas distintas, vamos a recurrir a una sola forma distinta, a una sola forma para determinar si un punto crítico es un extremo. ¿Está claro ahí? Bien. Para eso vamos a definir el determinante hessiano. ¿Sí? ¿Qué es el determinante hessiano? El determinante hessiano de XY viene dado por la solución del determinante formado por las derivadas de segundo orden de la función. Es decir, la derivada segunda, voy a usar la otra notación para que les sea más fácil de recordar. fxx, fi, fxy, fix. El determinante hessiano viene definido como la solución de ese determinante que será igual a fxx por fi menos f de xy por f de ix. Que si es una función continua en el disco que estamos analizando, ya sabemos por el teorema de Schwartz
de que estas dos derivadas parciales, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Así que me queda esto elevado al cuadrado, digamos. Una de ellas elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en un punto x0 y 0, el hessiano, evaluado en ese punto, puede suceder tres cosas. Puede suceder de que sea mayor que 0. Es decir, que me dé un número positivo. Si el hessiano lo evalúo en el punto y me da un número positivo, quiere decir que acá hay un extremo. Si el hessiano evaluado en el punto me da un número negativo, quiere decir que hay un punto silla. Y si el hessiano me da igual a 0, el criterio no decide, es decir, no me alcanza con este criterio para saber qué es lo que pasa en el punto. No me sirve. Ahora, si el hessiano es positivo y hay un extremo, ¿cómo sé si es un máximo o un mínimo? Ya, si el hessiano me devuelve un número positivo, hay un extremo. Bien. Ahora me falta decidir si es máximo o mínimo. ¿Saben cómo se decide? Por el signo de este. Es decir, si el hessiano es positivo y la derivada segunda en x, en el punto, obviamente, ¿no? Es positiva, hay un mínimo. Y si la derivada segunda en x, evaluada en el signo, en el punto, es negativa, hay un máximo. Ese es el criterio. Sí, ya sé, Sofía. Ya sé lo que me vas a pedir. Un ejemplo. Bien, vamos a pasar un ejemplo, pero antes quiero saber si han entendido. Obviamente que esto se refuerza con la práctica, lo mismo que pasaba con... Hay distintos pasos que cumplir y tenía que ir adquiriendo práctica en cada uno de ellos. Pero lo que quiero antes de eso es si han entendido cómo se calculan los extremos. Profe, dijo que la f de x tiene que ser menor a 0, ¿cierto? Para que sea mínimo y... No, para que sea máximo, tiene que ser menor a 0. No, mayor que 0. Ah, listo. Para que sea máximo menor que 0, negativa. Ujú. Y si la derivada segunda te da positiva, es un mínimo. Perfecto, gracias. Que en eso viste que es parecido a lo que analizábamos en una variable. ¿Te acordás? Es similar a lo que hacíamos antes. Entonces, ¿pero está entendido esto? Sí, Bien. profe. Vamos a ver un ejemplo. Me dan la función y me piden
hallar los extremos o puntos silla que tenga esta función. Bien. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Tienen ahí el método? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Derivar. ¿Para qué? Para ver si se cumplen las condiciones. No. Lo primero que tengo que hacer es buscar los puntos críticos. Y para buscar los puntos críticos voy a hacer el gradiente igual a 0. Es decir, que tengo que hallar la derivada parcial en x, tengo que hallar la derivada parcial en y e igualarlas a 0. Y de ahí saco los puntos críticos. Entonces, la derivada parcial en x me da menos 3x cuadrado más 4y. La derivada parcial en y me da más 4x menos 4y. ¿Sí? Encontré las derivadas parciales. ¿Ahora qué hago? Ambas las igualo a 0. O sea que me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que ya lo saben resolver, para encontrar los puntos críticos. Acuérdense que estamos en el espacio. Los puntos críticos acá tienen dos coordenadas. Coordenada X y coordenada Y. ¿Sí? Bien, entonces, voy a resolver este sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué me conviene? Y de la última, si hago un despeje, me queda 4x igual a 4y, x igual a y. Entonces, si esto sustituyo en la primera, me queda menos 3x cuadrado más 4x igual 0. Al sustituir a x igual a y. Acá me queda una ecuación de segundo grado incompleta. O sea que si saco x factor común me queda menos 3x más 4 igual 0. Es más rápido por acá. Tengo un producto de dos números igualado a 0. Eso significa que alguno de los dos factores es 0. x1 igual a 0 o menos 3x más 4 es igual a 0. En cuyo caso x es igual a 4 tercios. Este es x2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Pero ahora tengo que encontrar la segunda componente, porque son puntos críticos. Los puntos tienen dos coordenadas. Entonces, como yo ya sé que x es igual a y, quiere decir que los puntos críticos entonces van a ser los puntos 0, 0 y 4 tercios, 4 tercios. Esos van a ser mis puntos críticos. Porque x es igual a y. ¿Sí, Sofía? Bien. Primer paso. Encontré los puntos críticos. Tengo dos. ¿Cuál es el segundo paso que tengo que hacer? Tengo que encontrar las derivadas segundas para poder hacer el hessiano. Bien. Tengo que encontrar las derivadas segundas para hacer el hessiano. Excelente. La derivada segunda en x. Esta la vuelvo a derivar respecto a x, es menos 6x. La derivada segunda en y. Esta la derivo segundo en y, menos 4. Y una de las mixtas, porque total son iguales. Por ejemplo, esta derivada respecto a y, 4.
o esta derivada respecto de x también me da 4. ¿Ven que dan iguales? Las mixtas. Con esto puedo armar el hessiano. En x y, que va a ser el determinante menos 6x, menos 4, 4 y 4. Menos por menos más, 6 por 4, 24x, menos 4 por 4, 16. Este es el hessiano en x y. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar el hessiano en mis puntos críticos. Entonces, voy a sacar el hessiano en el 0, 0. Y me queda, ¿cuánto me da el hessiano en el 0, 0? Menos 16. Menos 16. Me dio negativo. ¿Qué quiere decir eso, Fiorella? Que hay un máximo. No. No, que es que es un punto oscila. O sea que en el 0, 0 hay un punto silla. Ahora voy a evaluar el hessiano en el punto 4 tercios, 4 tercios. Y me da que 24 por 4 sobre 3 menos 16. Esto es 8 por 4, 32. 16. Me da 16 positivo. ¿Qué quiere decir? Que hay un extremo. ¿Por qué? Porque me dio positivo el hessiano. ¿Máximo o mínimo? Máximo. Máximo. ¿Por qué? Como me da un extremo, disculpen, pero me estoy quedando sin pizarrón, así que para que vean se lo escribo con otro color, voy a evaluar la derivada segunda de x en ese punto. Ah, ya entendí. No entendía cómo hacer esa parte. Me da menos 6x, me queda menos 6 por 4 tercios. No me importa el número, lo que me importa es que es negativo. Por lo tanto, en el punto 4 tercios, 4 tercios, hay un máximo. Esa función entonces tiene un máximo y un punto silla. Y ya entienden cómo se sacan. ¿Se entendió? Bien. ¿Por qué más o menos, Sí, profe. Macarena? ¿Dónde te quedó más o menos? Al final, ¿qué dije? Que hay dos puntos críticos. En uno hay un punto silla y en el otro hay un máximo. Y si graficamos esa función, por ejemplo, miren lo que vamos a hacer. Vamos a graficarla, así que voy a abrir el GeoGebra.
Voy a tratar de compartírselo acá. Vamos a poner la función que dice z igual menos x al cubo más 4xy. No, esto no está en el exponente. Más 4xy menos 2y al cuadrado más 2. ¿Ahí la están viendo? Miren, ven que está clarito en el origen, hay un punto silla. Y acá, en el 3, 4 tercios, 4 tercios, hay un máximo. ¿Lo ven? ¿Ven el punto silla? Sí, profe. Voy a tratar de hacerlo girar, aunque cuando está así en una página web a veces no anda muy bien. Así que vamos a ver si me da bolilla. Es rarísimo, yo a veces lo hago girar y se me sale toda la figura. Sí, cuando en la página web no funciona muy bien. Supuestamente hay que hacerle un movimiento como el que estoy haciendo, pero no me da bolilla. ¿Ves? Ahí me lo cambió todo. No, volvamos para atrás. Quiero hacerte girar. ¿Por qué eso es tan difícil? Bueno, no me deja. Pero lo ven. Al punto silla. ¿Sí? Fíjense, por si queda alguna duda. Se entiende igual, profe, lo que quiere mostrar. Ahí estaría el punto 002. ¿Ven? Y el otro punto, que alguien me calcule la z del punto 4 tercios, 4 tercios. Por favor. ¿Cuánto les dio? ¿Cuál es la imagen del punto 4 tercios, 4 tercios? Nadie.
3.18. Gracias. Ahí está. Bien calculado. Mirá. Se los voy a poner en color rojo para que vean los dos puntos, los dos extremos. Y el punto silla lo vamos a poner en verde. No, me tomó el mismo punto. A ver, este. Fíjense ahí. En rojo está el punto silla, en verde está el máximo. ¿Ven que está clarísimo el extremo y el punto silla? ¿Ven que ahí el punto silla hace como una silla de montar porque tiene dos concavidades? Una positiva y una negativa justo en ese punto. ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. Bien.